Antes de continuar con el tema que nos reúne el día de hoy, es necesario hacer una retrospección sobre lo que sucede en Afganistán. En los años 70 y con la ayuda de la Unión Soviética, los afganos comunistas toman el poder en Afganistán, llevando una cultura laica y un sistema político laico en una sociedad totalmente teocrática. Sociedad que tiene el fanatismo religioso como estilo de vida, por lo que se produjo una guerra que duró hasta 1992 entre facciones muyahidines, fanáticos religiosos, contra los afganos comunistas que se encontraban en el poder. Mismos afganos comunistas que perdieron el poder en 1989 debido a la caída de la Unión Soviética. Una vez derrocado el gobierno y con la salida de la Unión Soviética de Afganistán, estas facciones muyahidines, las mismas que lucharon juntas para derrocar al gobierno, pelearon entre sí para ver quién se hacía con el poder. Dentro de estas facciones había un grupo, el cual era el más fuerte, llamado los talibanes. Posteriormente, el gobierno talibán acogió en su territorio a Osama Bin Laden y a su organización terrorista Al-Qaeda, lo que produjo sanciones de parte de Estados Unidos y el Reino Unido. Y es aquí donde se fraguó los atentados del 11 de septiembre. Luego de ellos, el 7 de octubre de 2001, Estados Unidos inicia sus operaciones militares en dicho país. Operaciones especiales que tenían dos objetivos primordiales. El primero, encontrar a los responsables del atentado del 11 de septiembre. El segundo, derrocar al gobierno talibán y devolver la democracia a dicho país. El gobierno talibán no pudo oponer mucha resistencia a esta intervención, por lo que en pocas semanas fue derrocado. Luego, la ONU dispuso 100.000 soldados de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, España, esto para la seguridad de Afganistán. Y es así como en 2004 se aprueba la nueva constitución y se da por primera vez elecciones democráticas en este país. Si bien el talibán fue retirado del poder, este no desapareció. Se mantuvo a flote y se financió con el cultivo y el tráfico de opio, por lo que se producían enfrentamientos esporádicos entre los talibanes y las fuerzas armadas afganas. Debido a esta situación, el gobierno propuso acuerdos y treguas como cese de violencia, a los cuales los talibanes aceptaron, pero evidentemente, y como es lógico, no lo respetaron. Debido a la poca intervención internacional y al retiro de tropas, los talibanes comenzaron a atacar y comenzaron a apropiarse de provincias importantes, esto en mayo de 2021. Y así llegamos a agosto del 2021, donde el talibán, ya apropiado de las principales ciudades y provincias afganas, decide proclamar su poder de manera no oficial. Por otro lado, el presidente Ghani manifestó que esperaba la intervención y el apoyo de las tropas estadounidenses, a lo que Joe Biden respondió con la retirada de esas mismas tropas, diciendo que no era una guerra que les correspondía. El mismo presidente que no hace mucho tiempo ordenó bombardear Siria e Irak. Pero ¿qué se puede esperar de la cobardía demócrata y de la doble moral y doble cara de la izquierda? ¿Pero qué tiene que ver el feminismo en todo esto? Bien, partamos desde el principio. La ONU, la organización internacional más progresista, escogió a Irán como miembro de la Comisión Internacional por los Derechos a Favor de las Mujeres, donde se encuentran otros países como China y Pakistán. China, en donde cualquier acto o manifestación feminista, ya sea público o por redes sociales, es censurado. Pakistán, donde castigan a las mujeres tirándoles ácido. Irán, donde se considera a las mujeres como un ser inferior. Y recordemos algo muy importante: Irán, Irak, Pakistán y estos países de Medio Oriente son estados islámicos. Es por ello que tienen el Sahari como ley fundamental para regir a su sociedad. Ahora bien, ¿de qué manera la ley del Sahari reprime a las mujeres en esta parte del mundo? Aquí vamos a encontrar y voy a exponer varios ejemplos.
Uno de ellos es la prohibición de trabajar y de realizar cualquier actividad fuera de casa, esto si no es bajo la supervisión de un hombre. La prohibición de hacerse tratar por un médico masculino. La obligación de llevar burka, con castigo de azotes de no hacerlo. Lapidación en el caso de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La prohibición de reírse en voz alta en público. La prohibición de participar en radio, televisión, eventos deportivos, también como la de realizar cualquier tipo de deporte. Tampoco pueden usar baños públicos, les es prohibido. Es decir, en estos estados islámicos, la mujer es un ciudadano de segunda clase, como lo que sucede en España con los hombres españoles heterosexuales. Son ciudadanos de segunda clase debido al progresismo. Pero tú no puedes criticar estos actos, porque los progresistas, feministas, socialistas, ambientalistas, etcétera, han tomado esto y le han dado una nueva connotación. Si tú te atreves a criticarlo, te dirán que eres islamofóbico, es decir, se inventaron un nuevo trastorno mental, aparte de los que ellos ya tienen, por supuesto. Y recordemos también que en el último conflicto o enfrentamiento que existió entre Siria e Israel, el progresismo de donde se desprende los socialistas culturales, las feministas, grupos LGBT, entre otros, apoyaban a Siria. Siria siendo un estado islámico que tienen el Sahari como ley para regir a su sociedad, donde trapean el piso con tus derechos, donde la mujer es ciudadano de segunda clase. Pero con tal de estar en contra de los Estados Unidos, del imperio yanqui, del imperio opresor, todo cuenta. Otro ejemplo de estas incongruencias se dio en España y en otras partes del mundo, donde feministas salieron a marchar con el burka, con el hijab. Salieron a manifestarse con esas prendas por derechos que ya tienen, obviamente. Salieron a manifestarse y tú te dirás, perfecto, me parece bien que salgan con esas vestimentas para reclamar por las mujeres que son oprimidas en estas partes del mundo, mujeres que son oprimidas por el Islam. Pero no es así. El feminismo adoptó el burka y el hijab como un símbolo feminista, como un símbolo liberador, pues ellas consideran que con esto se evita la opresión de los hombres porque los hombres no pueden verte, porque esto cubre todo tu cuerpo. Y a pesar de todas estas cosas que hemos analizado, a pesar de todas estas leyes que oprimen a las mujeres, los grupos progresistas del feminismo sigue creyendo que el patriarcado, el machismo, la opresión proviene de los estados imperialistas, proviene de las iglesias católicas y que los musulmanes y estados islámicos simplemente son víctimas del capitalismo, de la opresión capitalista, cuando no puede existir mayor opresión y mayor nulidad de derechos que en estos estados islámicos. Pero si algo hay que resaltar, es cierta compatibilidad que existe entre estos musulmanes radicales, fanáticos religiosos, con el feminismo, más allá del fanatismo, obviamente. Y es que el derecho a la vida para ellos no es absoluto, que el derecho a la vida solo recae sobre ciertas personas, que el derecho a la vida es debatible. Bueno, creo que en ese punto son bastante parecidos. Antes de culminar con el video, quisiera hacer uso legítimo de mi derecho a la libertad de expresión y vertir una opinión sobre las declaraciones emitidas por el actor Andrés Pelaccini en un medio radial de comunicación. Si bien estas declaraciones se podrían considerar un poco desacertadas, este actor estaba haciendo uso y goce de su derecho legítimo. Para entender un poco más de esto, debemos comprender qué es el derecho a la libertad de expresión. Este es vertir una opinión en cualquier modo o forma. Es un derecho fundamental y legítimo de todas las personas.
Pero este derecho tiene sus limitantes. Estas limitantes son consideradas como contravenciones y delitos. Un ejemplo de ello son las injurias, las calumnias y los discursos de odio. En las declaraciones vertidas por este actor, entendemos que no hay injuria porque no se atenta contra la integridad moral de ninguna persona. Tampoco existen calumnias, debido a que la calumnia es adjudicar un delito a una persona que no lo cometió. Por ejemplo, decirle a una persona ladrón, sin que éste lo sea. Esto es considerado una calumnia. Tampoco existe tal cosa como el discurso de odio, debido a que el discurso de odio es emitir un mensaje o un conjunto de ideas que ensalzan a un grupo racial, social y que discrimina a otro grupo en razón de su raza, condición social, género o discapacidad. Dicho esto, entendemos que el mencionado actor no incurrió en ninguna de las limitaciones de la libertad de expresión, pero un asambleísta dijo que sus declaraciones son una apología a la violencia y que éstas deben ser sancionadas. Aquí quiero hacer una distinción muy importante. Recordemos que las feministas tienen como eslogan: muerte al macho, mata a tu padre, mata a tu hermano, mata a tu hijo, porque son potenciales violadores. Mejor viuda que víctima. Eso no es una apología a la violencia, eso es una incitación a cometer un delito, pero a ellas o a ellos, a los que conforman este grupo feminista, no les pasa nada. No se les hace pedir disculpas públicas, no se les hace comparecer ante un medio de comunicación para que emitan disculpas por pedir la muerte de hombres heterosexuales, ni tampoco por decir que son potenciales violadores. Andrés Pelaccini acudió a una entrevista en un programa llamado Café La Posta, que es de esta misma organización, La Posta. Recordemos algo, que hace tiempo atrás, no mucho tiempo, este programa fue censurado y fue víctima de uno de estos grupos progresistas, para ser más exactos de grupos indigenistas, por la situación de los comentarios vertidos hacia Leonidas Issa por llamarlo campesino. Los tacharon de clasistas, los tacharon de racistas, entre otras cosas. De hecho, obligaron a que pidan disculpas públicas, de la misma manera como sucede actualmente con el actor. No conforme con eso, cerraron su programa de televisión. Es decir, lo censuraron. Este medio de comunicación hace algunos días hizo una entrevista a Andrés Pelaccini, pasando de ser víctimas de la censura a ser victimarios de la misma, diciendo que las palabras emitidas por este actor fueron de carácter misógino y por ende él sería un misógino. Entendamos que la misoginia es el odio o aberración a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y tenemos claro que este no es el caso. Pero estas declaraciones encendieron aún más las redes sociales, estas declaraciones que se dieron en este programa por estos pseudo presentadores, llegando hasta el punto que en redes sociales amenazaban de muerte al actor. Y sabemos que en este país, si se amenaza de muerte a un actor, a un presentador, a un periodista, se cumple. Por eso debemos tener cuidado. Y esto sí es una apología a la violencia. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, sin nada mejor que hacer, emitió un comunicado obligando al actor a pedir disculpas, sin que éste tenga derecho a defenderse, en vez de enfocarse en las amenazas de muerte que le están haciendo al mismo actor. Tengamos cuidado, nos están arrebatando nuestros derechos.